Vamos a estudiar una festividad que estamos viviendo, que es la festividad de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos o la festividad de Sukkot. Es una bendición poder cumplir este mandamiento que vamos a estudiar el día de hoy. Levítico, capítulo 23. Acompáñenme a leer. Habla a los hijos de Israel. Y acá estamos. El Israel de Dios, aquel que está descrito en Apocalipsis 14:12, que dice: son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Mesías de Israel. Ese es el Israel de Dios, el que se postra, el que le adora, y no necesariamente un lugar físico o un lugar en cierta parte de la tierra. Estas son las fiestas solemnes del Señor, y esto es algo impresionante porque no son las fiestas del judío, son las fiestas del Señor. Sí, dice que aun si un extranjero se agregase, la misma ley será para el natural como para el extranjero, según Éxodo 12:46. Y aunque te consideres extranjero y no parte del pueblo de Israel, no injertado al olivo, quiero decirte que aún como extranjero puedes celebrarlas, porque son del Señor y no de los judíos. Y si quieres escuchar un poco más sobre este tema de por qué están vigentes, te invito a que veas unos videos anteriores, por qué los creyentes debemos celebrar las fiestas del Señor. Vamos entonces a leer Levítico 23:39, donde dice: a los 15 días del mes séptimo, estamos en el mes séptimo y hoy es 15 días, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor. Entonces, si me estás escuchando, es al Señor a quien hacemos fiesta por 7 días. El primero será día de reposo. Entonces, una de las primeras cosas que dice aquí es que es un día de reposo. Entonces, vamos a estandarizar las cosas que debemos hacer en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, porque hay mucho alrededor de esta fiesta, pero el Señor lo pone muy sencillo. Dice, es un día de reposo, es un Shabbat, como el que tú celebras, y el octavo día será también día de reposo, o sea, hoy y luego al día octavo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Entonces, primer mandamiento, un día de reposo, no trabajar. Segundo mandamiento, y esto es importante, es tomar ramas con fruto. No dice la forma, no dice si tiene que tener 4 palos, no dice que tiene que parecerse una casa, solo dice que tomes ramas. Ramas con fruto, y esto es algo lindo porque te vas a alimentar del azúcar, pero ni siquiera te da una forma específica de armar tu tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que han dicho, yo no sé, yo coloqué unas ramas, bueno, estás cumpliendo el mandamiento. Este es el día de reposo, no debes trabajar, y el primer día toma ramas con fruto de árbol hermoso, y te da ejemplos, palmeras, frondosos, sauce de los arroyos. Y aquí sí va el tercer mandamiento, y quiero que me pongas mucha atención. Una sucat la puede hacer cualquiera, literal. Literal, yo vivo acá en Buenos Aires, donde es una de las comunidades judías más importantes, creo que la más importante de América Latina, de hecho, y tú puedes comprarte tu sucat. Ya te compras tejido, armado, tú colocas y ya está, te arman tu sucat. Pero aquí está el mandamiento, dice, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y este sí es el reto de Sukkot. Entonces, pon muchísima atención, por favor. Te pido que a esto le pongas atención. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Regocíjate en estos 7 días. ¿Vas a tener que prepararte muy bien para la Sukkot? No, para controlar tu carácter, mi temperamento, las cosas que pueden pasar no las vamos a controlar, pero sí nuestros corazones. Entonces, debo saber que me tengo que regocijar. La palabra regocijar es la palabra hebrea del Strong H8055, que es samaj, que es una raíz primaria, probablemente iluminar, significa estar alegre o jovial, contento, gozarse. Un buen amigo me comentaba que el día justamente cuando empieza con esta fiesta de Sukkot, de tabernáculos, y lee el mandamiento de regocijarse, llegan a cortarle un suministro de gas. Él les dice que ya pagó hace 2 días, que debe hacer un problema con la actualización del sistema. Esa persona de muy mala manera le dice que no le importa, que no va a verificar y que le va a cortar el gas. Entonces él dijo, es injusto porque yo tengo los comprobantes, pero a mí no me salta en la computadora. Bueno, eso es una prueba claramente de que debemos regocijarnos. ¿Qué hizo él? Recordó este mandamiento, dejó que le cortasen el suministro, agarró, fue a caminar, y mientras caminaba, fue victorioso y dijo, gracias Señor, porque me permitiste regocijarme en este día. Y
le arreglaron el problema y luego tuvo el suministro de gas en la tarde. Pero digo, esta semana pon atención porque van a venir muchas pruebas en tu vida, ¿sí? Preocúpate del azúcar que estás armando en tu corazón, porque debes un azúcar donde debes estarte, regocijándote con tus hijos y con tu familia. Verso 41. Y haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto, léanlo conmigo, perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis cada año, en donde quiera que lo habitéis, sea extranjero o natural. Verso 42, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y aquí esto es importante, la palabra tabernáculos es la palabra hebrea H5521 del Strong, que es literal sukkah. ¿Sí? Sukkah significa choza o guarida, cabaña, cortina, para aquellos que dijeron, pero yo alcancé a poner una cortina con algunas ramas, también entra en el concepto. Escondedero, morada, abrigo, tabernáculo o una tienda inclusive. Se puede dar como un abrigo, un lugar con tiendas, donde sea que lo encuentres y pongas ramas. Y esta es una de las sukkah típicas en Israel, ¿sí? Es una sukkah típica, un tabernáculo típico, muy lindo si se dan cuenta. Imagínense llegar un momento donde estás con tu familia, vas a celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque es una de las 3 fiestas, según lo estipula Deuteronomio capítulo 16, que todo hijo de Israel debe acudir, ¿sí? Todo hijo de Israel debe acudir. Entonces, ¿te imaginas ir hasta Israel? Levítico 23, verso 43 dice, y para que sepan vuestros descendientes, en que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo vuestro Dios. Entonces, hasta ahora vamos viendo que el mandamiento es muy sencillo. Te dice que coloques ramas, no te da una forma específica, no te dice que tiene que ser grande, pequeña, no te dice que tiene que ser ni siquiera en un lugar específico, te dice, hazte este lugar, ¿sí? Tiene que ser un día de reposo. Y 3, tienes que regocijarte. ¿De qué te sirve tener una sukkah hermosa, con luces, increíble, pero estás con problemas en casa, peleas con tus hijos, peleas con tu esposa o tu esposo, peleas en tu trabajo, peleas en todos lados? ¿Sí? Y el cuarto es, esta es una festividad para los niños. ¿Sí? Dice que es para que sepan vuestros descendientes. Entonces, el armado de esta sukkah radica específicamente en eso. ¿Por qué? Porque deben hacerte esta pregunta que cuando me la hizo mi hijo hace algunos años fue hermoso. Me preguntó, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Y no hay nada mejor, y se los digo como padre, como pediatra, no solamente hacerles preguntas a nuestros hijos, no solamente enseñarlos, sino responder sus preguntas. Ese es el momento más efectivo que existe para aquellos que tenemos hijos, para aquellos que enseñamos a niños, y es esperar sus preguntas. Y él me dijo, papá, ¿por qué hacemos esto? Y bueno, pude responder como dice el mandamiento. Quiero que sepas que nuestros antepasados vivieron en tabernáculos cuando salieron de Egipto. Allí vivieron. Entonces ellos se interesan y son parte de esto. Ahora, es la razón de Sukkot, la familia. En esto gira alrededor. Y mis hijos hicieron un comentario muy lindo y se lo quise colocar a esta hermosa nena, que es el comentario que hacen los nenes. Y es, el Señor nos invitó a acampar por 7 días en esta vida tan ajetreada. Padres que estamos tan ocupados muchas veces, saber que Dios los invita a acampar por 7 días es increíble. Acá en Buenos Aires estamos a 4 o 5 grados de temperatura, sé que hay otros lugares que tienen menos, de hecho. Y mis hijos hoy en la mañana decidieron desayunar aquí. Le decía, pero hace un montón de frío, chicos, ¿ah? Y ellos me decían, abríguennos, papá, porque queremos comer aquí. Y desayunaron aquí en esta sukkah y me dieron el ejemplo, nos dan el ejemplo los niños. Para ellos, ¿sabes qué? Quiero que lo escuches muy bien. Para ellos no es cosa extraña. Para ellos es una aventura. Por eso dijo el Mesías que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Son ellos los que van a recordar estas festividades donde papá y mamá hicieron una tienda y comieron juntos y acamparon. No sé cuántos de ustedes quisieron acampar o cuántos de ustedes quisieron hacer su tienda de campaña. Yo de pequeño siempre soñé con la famosa casa del árbol, que nunca la tuve, pero saber que esto es algo muy parecido me hace darme cuenta que Dios tiene un corazón hermoso. No solamente explicarle a nuestros hijos que así como salió el pueblo de Israel, por eso lo hacemos, sino que la profecía es mayor en Jeremías 16, verso 14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino
vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, nosotros con esta Sukkot recordamos que nuestros padres fueron sacados de Egipto, pero el armar y desarmar esta tienda nos hace darnos cuenta que no necesitamos mucho para vivir. Necesitamos su palabra, necesitamos algo que nos cubra del frío, que nos dé sombra, y que es el Señor quien lo hace. Nos enseña a veces cuán efímera es la vida y a veces cuán superficial se puede volver. Nuestro patriarca Jacob, él dijo de una forma muy linda, le dijo al Señor, si tú me dieres abrigo, si tú me dieres seguridad, me cuidases, y si me dieres alimento y vestido, yo los diezmos de todo te daré. Y a veces nuestra lista se aumentó tanto cuando debemos volver a lo más sencillo. Me han hecho muchas preguntas y me parece muy buenas contestarla en este momento, y fue, ¿deben ser específicamente ciertos tipos de hojas o frutos los que cubren la cabaña o un lugar abierto? Porque muchos envían fotos que según la tradición oral rabínica judía tiene que ser cierto tipo de hoja y amarrado y hay que moverlas encima y hacer una oración específica. Y ciencia cierta, yo jamás estaría en contra o hablaría mal de mi hermano mayor, que es el pueblo de Judá. Solo quiero mostrarte lo que está escrito en la palabra de Dios y quiénes lo celebraron así. Vamos a Nehemías capítulo 8, donde están volviendo de Babilonia, están volviendo de la dispersión, y ellos, al igual que nosotros, no habían celebrado las fiestas de las enramadas. Y miren lo que les acontece al pueblo. Verso 14 de Nehemías 8. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado que los israelitas debían vivir en enramadas. Y esto es impresionante porque ellos solo eran una de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, ellos se consideraron el Israel también. Y nosotros nos consideramos el Israel disperso de Dios. Durante el festival a celebrarse durante ese mes, era mes séptimo. Verso siguiente, 15. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén. Vayan a los cerros a buscar ramas de olivo, de arrayán, de palmeras o de cualquier otro árbol lleno de hojas. Y aquí vemos, por ejemplo, que no nombra algunos de los árboles, ¿sí? Específicamente como los sauces, que él dice Levítico 23, y no están rompiendo la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Que los árboles que vimos en Levítico 23 son un ejemplo de lo que estaba hablando el Señor, de árboles de esas características, ¿no? Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitasen en ellas durante el festival, como está establecido en la ley del Señor. Entonces, cualquier otro árbol lleno de hojas, cualquier tipo de frutos, es suficiente para armar tu Sukkot. Algunos me envían esta foto, se los agradezco. Esto es lo que en la tradición judía rabínica se conoce como el lulav. El lulav básicamente es primero la rama de palmera, justamente es la que está en el centro. ¿Sí? Es una rama que es interesante, yo no estoy diciendo que hay que hacerlo así, pero me pareció interesante el comentario inclusive de nuestros hermanos judíos, y ellos comentan que la rama de en medio, que es la rama comestible, que es la de palmera, ¿sí? Es comestible, pero no tiene olor, ¿sí? La rama, por ejemplo, de la izquierda, ¿sí? Es la rama del sauce, ¿sí? La cual no tiene olor, ¿sí? Y tampoco se puede comer. Y la rama de al lado, que es el mirto o el arrayán, ¿sí? Es una rama que, si bien no es comestible, pero tiene muy buen olor. Y el limón que ustedes ven, ¿sí? Que se llama el etrog o el citrón, ¿sí? Que es una especie de limón que es comestible y también huele bien. Y me gustó esa comparación, o al menos esas características de cada uno de estos árboles, porque es lo que debería componer nuestra Sukkot y nuestra vida. Rodearnos de personas al igual que la variedad de estos. Muchos nos gustaría estar rodeados de frutos como el etrog o el limón, o nos gustaría estar rodeados de plantas comestibles, y a veces nos damos cuenta que así como hay diversidades de plantas dentro o de tejidos dentro de una misma Sukkot, así lo hay en nuestras vidas, así es la multiforme gracia de Dios, y a veces nos choca que las personas, por ejemplo, no puedan ser como yo soy, y tendríamos que empezar a aceptar la diversidad porque todas ellas son parte de un cuerpo y todas ellas son parte de un mismo propósito del Señor. Entonces este es el famoso lulav. El mandamiento del Señor, como ya vimos, es de cualquier árbol frondoso, así que no tienes que empezar a buscar justamente eso y viajar hasta conseguirlo. Si los tienes, genial. Si no, no te preocupes. El mandamiento es colocar ramas de árboles frondosos, tener día de reposo, regocijarte, alegrarte, contarle a tus hijos y pasar en ellos 7 días.
Y el fruto es de cualquier fruto, no tiene que ser específicamente un limón, no lo dice la escritura, dice simplemente rama de fruto de árbol frondoso. Así que no desestimo esto, si lo compraste y lo tienes, no pasa absolutamente nada, pero no es específicamente un mandamiento que debemos conseguir. Ahora, mire lo que sigue diciendo Nehemías capítulo 8. Así que el pueblo salió y cortó ramas y la usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios y en los atrios del templo de Dios. Entonces no tiene que ser en un lugar abierto. Muchos me dicen, pero yo tengo un pequeño balcón o un patio dentro de mi casa o no tengo un lugar. No te preocupes, aún el mismo pueblo lo hizo en las azoteas de la casa, en los patios, en los atrios del templo de Dios, donde sea que haya espacio, o en las plazas. Imagínate en la plaza, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces, con respecto a lo que algunos me preguntaban, ¿lo puedo hacer en la sala de mi casa? Hazlo donde sea, pero sobre todo en este lugar, hermano. Construyela en tu corazón. Regocíjate estos 7 días. Porque en el momento que construiste una sucata hermosa y compraste lulav judío y lo pusiste y tienes música hebrea y te vistes todo, está perfecto. Pero en el momento que te enojaste con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, ya rompiste el mandamiento. Entonces, enfócate mucho más que en el armado de la azúcar que estás armando en tu corazón, de la pureza de labios que brota de ti. Verso siguiente, 17. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio, como nosotros, vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Y aquí está el mandamiento, llenarse de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun, y nosotros también. Yo nunca la celebré. Dice aquí que todos ellos se llenaron de alegría y no puedo evitar pensar en los niños, que son los que más disfrutan de estas festividades. Pienso, ¿qué hubiera sido de mí si en vez de no tener un día especial en mi familia, hubiera tenido los viernes en la noche de Shabbat, donde papá me hubiese leído las escrituras? Imagino lo hermoso que hubiese sido armar con mi madre, mi padre y mis hermanos una sukkot, que tiene un significado, y preguntarle a mi padre por qué lo hacemos. En vez de estar, no sé, armando un arbolito de Navidad, que cuando pregunté por qué es el arbolito de Navidad, me dijeron del nacimiento de Jesús, pero yo seguía con la pregunta, ¿qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Jesús? Verso siguiente, 18. Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego al 8º día realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Este es un ejemplo claro, estas son fotos de Israel. Miren, personas que tienen en sus balcones, pueden hacer ahí su pared, pueden ahí armar su techo con ramas, con palos, ¿sí? Y dentro pueden poner los frutos. Entonces esto es para que aquellos que han estado estresados con esta fiesta, muchos con tristeza, vi que no armaron tal vez su sukkot por diciendo, no, pero es que es muy difícil, muy complejo, ¿no? Agarra unas ramas, dispone un espacio, pero sobre todo dispone un espacio donde la Biblia puede estar, donde pueda estar un tiempo de adoración, de oración, ponga unas almohadas en el piso y empieza a tener un tiempo con el amado, con el Señor. Aún muchos en la guerra, este soldado israelí colocó una tienda para que lo cubriera del sol, abrió su Torá, coloca ramas a los costados del tanque y él también celebra fiestas de Sukkot. O, ¿por qué no? Con muchos que he dicho, yo no lo sé, pero armé una tiendita de campaña en las que se compran, pero dentro le puse frutas, dentro le puse un par de ramas, porque te repito, es importante cumplir el mandamiento de levantar una sukkot, que no dice específicamente cómo, sino de disfrutar y alegrarte delante de vuestro Dios, porque Él no mira lo que mira el hombre. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿pero qué implicancias tiene esta festividad para un discípulo del Mesías? Yo soy discípulo del Mesías, yo ya no me considero israelita, yo soy un discípulo, yo soy como Pedro, como Pablo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 9, voy a leer la TLA, es una Biblia de lenguaje sencillo, la traducción del lenguaje actual, que dice, 8 días después, bueno, nos veremos 8 días después, familia, también para celebrar esta fiesta, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. Estamos viendo el famoso episodio de la transfiguración del Mesías. Verso siguiente, 30. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. ¿Qué encuentro? Verso 33. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dice a Jesús,
en medio de Moisés y Elías, lo viendo transfigurado. Maestro, qué bueno que estamos aquí. ¡Uah! Qué impresionante, te estoy viendo transfigurado. Moisés, ¿cómo estás? Un gusto, ¿no? El de las tablas. ¡Wow! Increíble. Elías, no mandes por favor fuego del cielo, pero impresionante verlos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, 3 sukkot, 3 cabañas, ¿sí? 3 tabernáculos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué vio Pedro? Empezó el milenio, empezó el reinado justo del Mesías. Listo, es la fiesta de Sukkot. Me gustó mucho, pero dice, Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía, porque lo que estaba cerca era Pascua, ¿sí? Era la muerte del Mesías. Sin embargo, él asoció, aunque no era el tiempo de celebrar la fiesta de los tabernáculos, él sí asoció la venida del Mesías con Elías, con Moisés, en su gloria, con la fiesta de Sukkot, con la fiesta de los tabernáculos. Y los creyentes en el Mesías, los discípulos del Mesías, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿No deberíamos estar cumpliendo este mandamiento por el simple hecho de saber que alude a la llegada del Mesías, a cuando nos va a llevar a vivir eternamente y para siempre con Él? Y eso es lo que Pedro nos enseña. Verso 34, mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos, y los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde la nube, cortó a Pedro y se oyó una voz que decía, este es mi hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Entonces, nosotros tenemos que obedecer al Mesías. Por lo cual alguien me hizo esta pregunta también, y fue, no se enoje, hermano, pero el Mesías dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y no creo que él haya estado celebrando esta festividad. Y es interesante, porque muchas veces, de hecho lo vamos a leer en un apartado siguiente, en Juan capítulo 7, el apartado principal dice, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. O sea, no solo que la celebró, sino que fue una fiesta en la que enseñó, dice el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. El pueblo de Judá estaba dividido, pero ninguno hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Pero aquí como que no se entiende, y por eso cuando uno lee la Nueva Traducción Viviente, NTV o la Kadosh, separa esto. Cuando dice por miedo a los judíos, será por miedo a los principales, ¿sí? A los saduceos, por miedo a los herodianos, por miedo a aquella cúpula que estaba haciéndose cargo, estos pastores asalariados que no les importan las ovejas, sino solamente la lana. Verso 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaban. Recuerde que esta festividad después de mucho calor, quiero que ustedes recuerden esto porque a veces estamos lejos de Israel, pero es un tiempo de mucho calor, esperando mucho las lluvias tardías. Y dice en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, el que vamos a celebrar la próxima semana, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y finalmente se entiende por qué Jesús dice, si alguno tiene sed, tiempo de mucho calor, tiempo que no hay lluvias, y en medio de esa lluvia que es muy difícil, recuerden que los pozos son escasos, recuerden que por eso el vino es tan común en las casas, ¿sí? Porque se fermenta, se guarda. Y él, en un día de mucho calor, imagínate tú, y que en ese momento el Mesías entre y diga, si tienes sed, ven a mí a beber. Yo me imagino a la audiencia diciendo, sí, todos tenemos sed. Todos queremos beber porque hace muchísimo calor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Wow! O sea, esta petición es para aquellos que lo habían de recibir el Espíritu. Ahora, con respecto a este pasaje, ¿de qué escritura habla el Mesías que tiene relación con el agua y con el Espíritu? O sea, ¿dónde está escrito esto que dice él que está escrito en los profetas? Así que acompáñame por favor a Ezequiel, capítulo 36 y verso 25, donde el Mesías está citando esta profecía que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Aquí está el famoso corazón nuevo. El Señor va, te limpia con su agua, te da de beber, pero te dice, yo te voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. 2 cosas nuevas, un corazón y un espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora vamos a ver la manifestación genuina del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. AGP. ¿Quieres ver una manifestación genuina del Espíritu Santo? Es alguien que quiere andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Ahora, ¿no se supone que ya el Cordero habitó entre nosotros, según Juan 1:14? Por ende, ¿por qué seguimos observando este mandamiento? Esto es un razonamiento muy bueno. Muchas personas me dicen, ok, sí, yo celebraba o se celebra la fiesta de tabernáculos hasta que Él hizo tabernáculo en mí, hasta que Él vino a vivir en mí, hasta que Él creó su sucat en mi corazón y nació literal en mí. Pero ya está, eso ya Él lo abolió, y no solo que no lo abolió según Mateo 5:17, sino que nos dice que si no lo hacemos no entraremos al reino de los cielos. Léelo, por favor. Sino que además la profecía final es muy clara con esto. Zacarías capítulo 14 y verso 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Estamos hablando prácticamente del sexto sello del Apocalipsis, ¿sí? Los cielos oscurecen, grandes terremotos, el Mesías llega a juzgar. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Estamos de acuerdo, familia, que esto no se ha cumplido? ¿Estamos todos de acuerdo que esto es el Apocalipsis que está viendo Zacarías 14? Ok, si estamos de acuerdo con eso, de que esto no ha pasado, que el Mesías no ha partido el monte de los olivos en medio, sigue entero. Vamos a seguir leyendo. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. De hecho, el Señor lo dijo con respecto a esto, que en este día, el día de la ira del Señor, específicamente lo que está empezando a hablar aquí, del Yom Kippur, dice que el que esté en la casa no salga, del que esté en la azotea no baje. Hay de las que están en días de concebir, que vayan y nos escondamos. Y vendrá mi Señor y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor. Aquí está Yom Kippur, lo acabamos de celebrar. Que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Verso 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabajará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. Entonces veamos que esto no ha pasado. O sea, aún después de este terrible tiempo, ¿sí? Donde el Señor va a castigar a las naciones, aún puede haber gente que sobreviva de las naciones. De los que vinieron contra Jerusalén. Imagínate, las naciones que se pusieron, como dice la guerra de Gog y Magog, todos se levantan contra Israel, subirán de año en año para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si tú consideras que no eres nada de Israel, si tú consideras que eres un extranjero, un gentil, quiero decirte que está profetizado, que lo que ahora te invitamos a celebrar, lo que ahora Dios te hace una invitación, si tú sobrevivieses al final, vas a subir a celebrarlo. ¿Y qué pasa si tú dices, no, yo no quiero celebrar esa fiesta judía, pero mira que es el Mesías que lo pide? No, yo no soy judío, yo no quiero saber nada de eso. Verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, no vendrá sobre ellos lluvia. Así de importante es esta festividad. ¿No quieres celebrarla ahora porque es una invitación? Es tu decisión, pero no podrás decir al final que no se te advirtió y no se te dijo que lo que ahora es una invitación, en ese momento no te vendrá agua y lluvia para tus campos. Imagínate esto. Verso 18. Y si la familia de Egipto, y Egipto, Misraín, lo que significa el mundo, no subiere y no viniere sobre ellos, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquellos que dicen son fiesta judía, yo no quiero saber nada de eso, tenemos que tener compasión y amor por ellos,
orar para que Dios sea el que abra sus ojos, porque tú y yo no fue porque fuimos muy instruidos, no es porque, ay, es que yo lo sabía, es que está escrito, hermano, mire, estudie la Biblia. No tiene que ver con eso. No, es que yo estudio en la universidad hebrea y mis papás son rabinos o vengo de una familia hebrea. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con que Dios abrió tus ojos, con que Dios tuvo misericordia de mí y abrió mis ojos y los de mi familia. Ahora debemos orar para que Dios haga su obra, su labor, porque no importa la mejor predicación que entiendas, si en tus ojos no hay luz, no lo vas a entender. 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar, léelo conmigo, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para todos aquellos que no han alcanzado a hacer su Sukkot, que la están haciendo ahora, ¿sí? Aún hay tiempo. No solo que aún hay tiempo, sino que el Señor nos da la oportunidad cada día. Muchos dicen, ya está, pero ya pasó la fiesta de los tabernáculos y no pasó nada. El día del juicio no llegó. Yom Kippur no vino el Señor, no hubo sexto sello. Sí, tal vez, sí es cierto, tal vez en este Yom Kippur no pasó, tal vez en este Sukkot no nos vamos, pero ¿quién sabe que tu tiempo sí se acaba? ¿Quién sabe si mi tiempo se acaba? ¿Qué tal si yo mañana saliendo del hospital me arrolla un camión, una ambulancia y mi tiempo se acabó y no celebré la fiesta de los tabernáculos? Entonces, querida familia, esto no es una sugerencia de Dios, es un mandamiento. Y el Mesías en esta fiesta, ¿cuál es el enfoque de un creyente? O sea, si yo creo en él, en el Señor, y estoy haciendo mi tabernáculo y leyendo la palabra, ¿estoy esperando un tabernáculo terrenal? Y claro que no. Esto simplemente es sombra de lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir con el Mesías? Porque alguien que cree en Jesús, en Jesucristo de Nazaret, en Yeshua, en el Mesías de Israel, en Cristo, debe celebrar esta festividad que ya vemos que va a ser obligatoria en los tiempos finales y que ahora es una invitación. ¿Por qué? Porque es modelo o es sombra de lo que va a venir. En Apocalipsis, capítulo 21 y verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. He aquí la Sukkot. Qué alegría, qué alegría. Escuché a una pastora en estos días, pastora misionera, cristiana de más de 5 o 6 congregaciones, que se regocijaba en celebrar esta festividad. Dios es bueno. El tabernáculo de Dios, literal la enramada de Dios, literal la Sukkot de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Él va a venir con su Sukkot a nosotros. Verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el alef y la taf, el principio y el fin. Aquel que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Tiene que sonarte automáticamente una alarma de referencia en tu cabeza. ¿Quién en el día más caluroso se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? ¿Quién lo dijo? El Mesías de Israel, y aquel mismo viene y dice, aquel que tuviera, se está repitiendo sus palabras en la misma fiesta de los tabernáculos. Por eso dice que los que están en luz no les va a venir como ladrón en la noche. Lee tu Biblia, por favor, y si el curso básico te puede ayudar, y si estos estudios por verso te pueden ayudar, gloria a Dios, que podamos disfrutar de estos mandamientos y podamos disfrutar de su palabra, y que vayamos creciendo poco a poco juntos. El que venciere, y esta palabra se traduce como el que es Israel, heredará todas las cosas, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Imagínate un tabernáculo en la tierra bebiendo del agua de la vida, y somos sus hijos.
Verso 10, y me llevó en el Ruaj a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Algunos comentaristas dicen que esta es la misma imagen, el mismo reflejo que tenía aún el Mesías de Israel en la transfiguración. Por eso va de la mano con este pasaje. 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Imagínate, vemos bajar a la Jerusalén celestial, llegó el día de Sukkot, y la Jerusalén celestial desciende. Te acercas y en cada puerta para ingresar hay un ángel. Imagínate el ángel, imagínate lo gigante, grande, o al menos me lo imagino yo, con espada de fuego desenvainada, ¿sí? Con una cara de una seriedad tremenda, y tú te acercas y quieres entrar por esa puerta, pero resulta que está el ángel. Ahora, ¿cómo vas a entrar? Dice ahí, y nombres inscritos en los, y que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, imagínate ese momento, tú quieres entrar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el ángel te dice, ¿de qué tribu es usted? Y bueno, yo soy Anchundia, yo soy Mendoza, yo soy Palomino. No, no, acá hay 12 tribus, está escrito. Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. ¿De cuál de estas tribus es? Y tú, wow, yo siempre creí que eso de las tribus era algo olvidado, era algo que ya pasó, eso era para los judíos, y resulta que en la Jerusalén celestial voy a entrar por cada una de esas puertas. Que Dios nos encuentre dignos, como dice Apocalipsis, de darnos una piedrecita blanca, según el capítulo 2, que hay un nombre nuevo escrito, y que nos permita saber aún de qué tribu somos y por qué puerta vamos a entrar. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. E imagínense, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Sí, si cada año van a tener que subir, según Zacarías 14, a celebrar la fiesta de las enramadas. Pregunta para ustedes, ¿qué le va a pasar a los que no suban a la fiesta de las enramadas? Uno, ¿se acuerdan? No les va a llegar agua, agua de los cielos. Y la segunda cosa que les va a pasar, ¿se acuerdan? Una plaga, como las que hirió en Egipto. Así les llegará. Los que no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y wow, o sea, tengo que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero, y estar inscrito en ese libro debería ayudarme a mí a saber inclusive a dónde pertenezco. Ese libro debe guiarme a mí a saber por qué puerta entrar, porque todo es uno solo. Y muchos me han hecho esta pregunta, y es, ¿y cuál es este libro? O sea, ¿cuál es este libro del cual está citando Apocalipsis? Y hay muchas interpretaciones, yo solamente les voy a mostrar lo que está escrito, y que es mi humilde interpretación. Pero en Éxodo capítulo 32, y amo esta imagen del Sinaí, realmente de las montañas sinaíticas y del monte Oreb, dice en el verso 31, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ya viene Moisés de bajar, de tener las tablas escritas por el dedo de Dios, el libro escrito por la mano de Dios. Y dice en el verso siguiente, 32, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Aquí está. Primera mención del libro inscrito por la mano de Dios. Verso 33, y respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así que, familia, aquí está un libro que Dios escribe y donde están nuestros nombres inscritos. Al que pecare contra mí, este raeré yo de mi libro. ¿Y qué es pecado? Según Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, el apóstol Juan, Johanán, escribió esta carta y dijo, pecado es transgredir la ley de Dios.
si tú te haces imágenes, transgrede la ley de Dios, si tú llevas el nombre de Dios en falso, dices yo soy cristiano, creyente, yo soy mesiánico, pero tu vida habla de otra cosa, estás faltando al nombre de Dios. Si tú no honras a tus padres, estás faltando a la palabra de Dios. Si tú no guardas el día de reposo para santificarlo, estás faltando a la palabra de Dios. Si tú matas, robas, hurtas, dices mentiras o codicias la mujer de tu prójimo, si faltamos a estos mandamientos, si pecamos, Él raerá nuestro nombre de ese libro, del que podemos estar escritos, sí, y que Él puede borrarnos. Al menos eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, familia, espero que esta referencia sea suficientemente fuerte para que entendamos que el libro de la vida, el libro escrito por el dedo de Dios, el cual estamos escritos y Él puede raernos de ese libro, es los mandamientos de Dios, es la Torá, es lo que Él dio en Sinaí. Es un libro de la vida. Si no me creen, escucha lo que Él mismo dijo en Levítico capítulo 18 y verso 5. Solamente obedecerán mis leyes y las cumplirán al pie de la letra, porque yo soy el Señor tu Dios. Si las obedecen, tendrán vida. Si yo tomo el libro del Señor, tomo este libro que escribió, entonces voy a tener vida. Ahora, todos tenemos nuestra Biblia en la casa. Y muchos estarían esperando un libro especial, y un libro de oro, y que desciende del cielo, y un libro especial, ¿dónde está mi nombre? ¿Qué tal si ese libro que siempre tuviste? ¿Saben cuál va a ser nuestra impresión cuando al final veamos que siempre estuvo la Torá con nosotros, los mandamientos? Y decir, pensar que yo la tenía en mi casa abierta en el Salmo 23 de adorno. Y siempre estuvo ahí el libro de la vida. ¿Y cómo está mi nombre inscrito? Y bueno, si tú entiendes que el nombre tiene que ver con el propósito, con la función de lo que tú eres, significa que si tu nombre está inscrito en ese libro, es porque tu vida, lo que eres, se refleja, tus actos se reflejan en lo que estás ahí. Sin embargo, para terminar este tiempo, familia, ¿qué mejor que meditar en las palabras de sabiduría del hombre más sabio a punto de morir? Salomón nos da el consejo para cerrar este día, esta enseñanza. Eclesiastés capítulo 12 dice, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. No importa el discurso que te den en la iglesia a la que vas, no importa el discurso que escuches de tus padres, no importa el discurso que escuches de cualquier persona. El fin del discurso, la meta, lo que debe reflejar es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme al Señor, teme al Mesías que Él envió, al cual Él eligió. Él eligió. Amar a Jesús radica en el principio de temerle también. Pero no un temor que proviene del horror, sino un temor que viene del amor. Viene un temor de no quiero hacer algo indebido, no quiero hacer algo que vaya a lastimar a aquel que me amó. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, familia, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos. Ahora fuimos comprados con la sangre del Mesías y ahora somos solamente de Él. Que en esta festividad podamos cumplir el mandamiento de la fiesta de los tabernáculos, que se lo mostré tanto en Levítico, se los mostré proféticamente, como lo dijo Zacarías, y se los mostré también en el libro de Apocalipsis. Les mostré cómo el Mesías mismo lo guardó. ¿Cómo? Teniendo una enramada en tu casa. No importa cómo la hagas, coloca ramas de cualquier árbol mientras sea frondoso, con fruto. ¿Cuál? Cualquiera que tengas en tu casa. ¿Qué tengo que hacer ahí? Leer la palabra, pero sobre todo, ¿qué? Regocijarte, alegrarte, alabanzas para tu Dios. Y cuéntale de lo que Dios hizo con nuestros padres cuando los sacó de tierra de Egipto, que los hizo habitar en Sucat, en tabernáculos. Y cómo a nosotros, según Jeremías 16:14, también nos va a sacar como de Egipto, pero ahora mayor, de todas las naciones de la tierra. Querida familia, ese ha sido el estudio del día de la fecha de las fiestas de Sukkot, de los tabernáculos. La conclusión es sencilla y es que todos nosotros debemos observarlas. Amén, amén y amén.